sitio donde vivir. Porque tiene problemas tiene que abandonar el instituto para ponerse a trabajar porque su familia lo necesita. Y son problemas, la política familiar es un problema importante y debemos de cuidado en este tema. Pero, viendo un poco de dónde veníamos, voy a retomar cuál es la situación con los últimos datos que tenemos. De nuevo, como les decía, vuelvo a repetir cómo Extremadura tiene los últimos datos oficiales un 36% de tasa de pobreza. Y alguien, como les decía antes, bueno, pues puede decir, yo no me creo ese 36% de pobreza, porque aquí en Extremadura, porque siempre aquí en Extremadura es que se vive muy bien y no necesitamos tanto como se necesita en otros sitios. Bueno, pues a ver si es cierto. Ahí tienen representado como el porcentaje de familias que llegan con facilidad y con dificultad a fin de mes en Extremadura y en España. Si fuera cierto que en Extremadura se vive muy bien, en Extremadura no se llegaría con mayor dificultad a fin de mes. Bueno, pues siendo la gráfica, en Extremadura se llega con más dificultad que en España a fin de mes. De alguna manera, esa idea concebida que todos tenemos, porque lo mismo que cuando vamos al médico, pues no nos gusta que el médico nos diga que estamos gordos. No, yo, como éramos pequeños, no, el niño no está gordo, está fuerte. Bueno, pues nosotros hacemos igual. Nos duele, y a mí me duele. Y muchas veces mi familia me lo dice. Hay que ver que no quiero esperar una época, es que a mí me duele mucho cuando tengo que dar esta cifra, pero no me queda otra. Tal vez lo primero es reconocer la realidad para cambiarla, pero la cifra del 39%, del 36% nos puede doler, pero es cierta. Podríamos modificarla, podría ser mayor o menor, pero la situación no cambia. Si cogemos, como digo, la facilidad con la que se llega a fin de mes, en Extremadura es una de las comunidades autónomas en las que se llega, en las que las familias llegan con mayor dificultad a fin de mes. Pero podríamos seguir siendo escépticos, y yo eso no me lo veo, porque la gente dice, bueno, ¿cuánto gasta la familia en este mes? Y a lo mejor que la gente dice que gastan más los demás, en realidad que viven mejor. No, es que también no solo ganamos menos que el resto de España, sino que además que gastamos menos que el resto de España. Las condiciones de vida en Extremadura de las familias y de los individuos mucho menos son menos. ¿Hay que tienen? Pues tienen una serie de variables que se preguntan en esas condiciones de la vivienda. Tienen, por ejemplo, pues si la familia vive en un hogar que tiene luz natural, si tienen ruidos por los vecinos, tienen contaminación, si hay delincuencia, si tienen falta de espacio, si pueden cambiar de muebles, si tienen ordenador. Lógicamente, en Extremadura, las familias extremeñas salen, y es lo que casi siempre sale en los periódicos regionales, salimos beneficiados del ruido, la contaminación, no lo negamos, pero en realidad vivimos también las familias extremeñas como pensamos. Si uno mira el gráfico, resulta que hay más familias en Extremadura que en la media nacional que dicen que tienen problemas de luz y de espacio en su casa. ¿Compramos entonces la frase en Extremadura es que se vive muy bien? Si queremos un consuelo, sí, pero si queremos cambiar la realidad, no. ¿Por qué ocurre? Bueno, que tenemos pistas. ¿Cuál es la dependencia de los hogares extremeños, de las familias extremeñas, de las prestaciones sociales? Es una dependencia importante. Ahí tienen, por ejemplo, que más de la mitad de los hogares extremeños, más de la mitad de las familias extremeñas, reciben una pensión de jubilación. El 67% de las familias extremeñas reciben algún tipo de prestación. Y vuelvo a lo que dije antes, no hemos sido generosos con las prestaciones sociales. La renta de las familias extremeñas depende de algo que ha ido cayendo en los últimos años. Ahí tienen, por ejemplo, las cifras de las distintas prestaciones que son las más bajas de toda España, tanto para incapacidad, con 600 euros al mes, de jubilación, la media 700 euros al mes, de viudedad, 500 euros al mes. Para el año 2008 son las más bajas de toda España. Y el salario. Pues el salario medio, el último dato que hay disponible, que es el del año 2008, el salario medio en Extremadura era 18.000 euros al año. Y en España era 21.000 euros al año. Y el salario medio extremeño era
ligeramente superior al salario medio español de las personas que no tienen un contrato indefinido. Pues ya estamos empezando a entender por qué hay ese 39% de pobreza en Extremadura. ¿Por qué hay un porcentaje elevado de hogares extremeños que dicen que tienen dificultades para llegar a fin? Y voy a terminar de manera breve, porque ya lo ha comentado Antonio, haciendo una breve referencia a los datos que de alguna manera nos pueden permitir aproximarnos a cuál es la situación ahora. Porque la situación ahora, pues más allá de lo que cae cada trimestre prácticamente nos va diciendo cuál ha sido el porcentaje de ayuda que da, no tenemos más que los datos de los países. Y ahí, por ejemplo, pues tienen, pues, cómo ha evolucionado la tasa de paro nacional y la tasa de paro de Extremadura y cuál es el porcentaje de hogares en los que, tanto en Extremadura como en España, todas las personas que pueden trabajar están en paro. Y vemos de lo fuerte, solamente tenemos el año 2005, pero el impacto más fuerte que ha tenido la crisis. Cuando yo envié estos datos a un documento que en el Departamento de Educación Social de la Iglesia, el Arzobispado de Pedro de Badajoz, pues teníamos que hacer, yo les decía, como deciste, esto es una noticia buena y una mala. La buena es que nos estamos acercando a España. La mala es que nos estamos acercando a España porque España está empeorando, no porque nosotros estemos mejorando. Lo malo de esto es que si yo fuera político diría, bien, estamos convergiendo con España. Si yo fuera un político que gobernase, claro, porque si yo fuera un político que no gobernase, diría, oye, pero mira lo que está pasando esto. Realmente Extremadura no cambia. El problema, como bien decía Antonio, es que la crisis está afectando más a los demás que a nosotros. Aquí, por ejemplo, pues tienen solamente para el año 2009, porque es complicado hacerlo con todos los datos, una panorámica de qué ha ocurrido en España desde el año 85. Ven, por ejemplo, que sería la línea de abajo, cómo el porcentaje de hogares en los que no se recibe ningún ingreso permanece prácticamente constante. Permanece prácticamente constante en torno al 3%. Me voy a detener un momento en este porcentaje, porque ya el informe FOESA decía que los programas de renta de inserción que tienen la mayor parte de las comunidades autónomas para este tipo de familias, para que las familias consigan romper la exclusión social, no llega ni al 1% de ese porcentaje de hogares. Nos estamos quedando cortos. Y eso tiene que ver, como diré al final, pues con la opción como sociedad que hemos tenido. Bueno, voy a saltar esta y quería terminar con una serie de reflexiones en alto, que no son mías, ni son nuestras, sino que las he tomado de documentos de Cáritas, desde la presentación del informe. Porque yo creo que sería cínico decir cuál es la situación y no hacer nada. De hecho, la Iglesia tiene la experiencia en Cáritas de que no permanece impasible frente a estos problemas. Pero yo sería cínico si yo les contase, y si Antonio y yo les hubiéramos contado cuál es la situación en Extremadura y no fuéramos. Sería cínico y además yo creo que sería injusto, porque yo creo que hay que dar una nota de esperanza. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque si no, uno no tiene ni ganas de comer, dicen, la vieja todos los días. Entre la primera presentación diciéndome que hasta el año 2012 en España no se va a tener empleo y en Extremadura, quién sabe, y luego llega el otro y me dice que en Extremadura un 36% de pobreza y que cuando éramos ricos ni siquiera reducimos la pobreza, yo no tengo ganas de comer, a mí no me va a comer. ¿Qué puedo hacer? Pues ahí tenemos algunas reflexiones que a lo mejor se pueden tratar en el taller. Tenemos que mejorar, porque si yo, es complicado ahora la situación en la que la mayor parte de los políticos, con independencia del ciclo que sean, están deseando botar la tijera cuando lleguen a poder. Pero tenemos que reflexionar sobre el sistema de protección social. Porque cuando las cosas iban bien, lo hicimos mal, ahora que las cosas van mal, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué resultado va a hacer? ¿O qué resultado va a tener lo que nosotros hagamos? Y la gente, más allá de los que se están concentrando en la plaza, pero la gente se inquieta.
Y en los datos del CIS que se habían publicado hace poco, alrededor del 70% de los españoles decíamos que el principal problema es el paro. No podemos decir que este problema no preocupa. Y la Iglesia, como actor social, tiene que estar, y de hecho está preocupada, con la implicación que puede tener este problema. Tendríamos que preocuparnos, tendríamos que preguntarnos como sociedad a qué aspiramos, qué pretendemos, qué queremos hacer, cómo queremos que sea nuestra sociedad, o simplemente queremos que pase el año 2011 y llegue el año 2012. ¿Cuáles son los valores que como sociedad tenemos? Porque sabemos cuáles han sido los valores que hemos tenido hasta ahora. Valores en los cuales pues, se toreaba el vídeo, ¿qué digo el vídeo? Se toreaba el VV, era preferible comprarse uno a cambiar. O si se te rompía, mi hijo siempre me lo decía cuando a lo mejor venía del colegio con el pantalón del chándal roto y le poníamos un parche, me decía, pues papá, ¿por qué no me compras otro? Un parche toda la vida, me compro un parche y seguimos con el pantalón del chándal, hasta que no se caiga así. Bueno, esos valores que son importantes que la familia los transmita, al final son los que predominan en la sociedad. Si desde la familia, pues a la persona la valoramos según lo que tiene, la sociedad valorará a la persona según lo que tiene, no según lo que es. Y parte de los problemas que, lamentablemente, fue un problema en el coche, pues no puedo escuchar la ponencia anterior, pero parte de los problemas que al final de la ponencia anterior se planteaban están aquí. ¿Cuál es el valor que le damos a la persona? ¿Cuál es el valor que le damos a otro? ¿Cuál es el valor que yo le doy a mi mujer? ¿Solo que gracias a su sueldo y al mío puedo comprar una casa? ¿Y luego comprar un coche? ¿Comprar un de vacaciones? ¿Cuál es el valor que le doy a mis hijos? ¿Lo que me cuesta comprar unos pañales? ¿O como hace 60 años que pueda trabajar conmigo en el campo? Tenemos que preguntarnos. Yo creo que ahí la Iglesia y los cristianos tenemos que dar nuestro punto de vista. ¿Qué horizonte, cuando hablamos de crecimiento, cambio el modelo de crecimiento económico, qué horizonte plantea nuestra sociedad a los inestables, a los que lanzan contratos temporales si tienen suerte, o a los que abandonaron el instituto para ponerse a trabajar en la construcción y ahora no tienen ni trabajo ni educación? Porque nos hablan de que cambiemos el modelo productivo y de que hagamos una economía basada en el conocimiento, la informática. ¿Y qué ocurre con los que no saben informática? ¿Qué ocurre con los que no saben idioma? ¿Qué ocurre con los que no saben? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer y volviendo un poco a lo que decía antes, con la sociedad? Si recuerdan cuando comenzó la crisis y empezó la reunión del G20, el G7, el G5 y Sarkozy, pues dijo algo tan de bombardeo como vamos a hacer una reunión para refundir el capitalismo. Parecía que amanecía un nuevo mundo y ahora resulta que hemos pasado de ese propósito loable de vamos a refundir el capitalismo a ver dónde meto la tijera y que no se me. ¿Qué queremos para el futuro? ¿Queremos repetir lo que ha pasado? Otra reflexión que yo creo que deberíamos hacer es, y que hace también Cáritas, es que al igual que en la prensa, en la política, en la economía, en los organismos oficiales, claramente se dice, y todos aunque no sepamos exactamente cómo se mide, oímos en las noticias que nos hablan del PIB, de la tasa de paro, del IPC, del tipo de interés, del Euribor, pero nunca nos hablan de la tasa de pobreza. Acabamos de tener unas elecciones autonómicas y hemos podido valorar a los candidatos por muchas cosas, pero no por qué proponen sobre la pobreza y la exclusión social. En Francia, en las últimas elecciones presidenciales, hubo un debate solo sobre pobreza y exclusión social. No, pues a lo mejor como sociedad tenemos que demandar eso y que claramente se diga, oiga, si tenemos una tasa de pobreza infantil del 25%, vamos a reducirla en los próximos 10 años. Vamos a ponerlo como
que le podamos decir al político, oiga, usted no hizo lo que porque de hecho se le dice con los empleos, oiga, usted prometió, todavía recuerdo los famosos 800.000 empleos de Felipe González en las elecciones de 1980. Que se decía, usted dijo que iba a crear 800.000 empleos, y decía, no, 800 o 1000, era el chiste que se juntaba en la vida eso. Así pueden ver lo antiguo que soy. Pero a nadie se le dice, oiga, usted dijo que iba a reducir la desigualdad, oiga, usted dijo que iba a reducir la pobreza. Y lo que no sale en los medios no interesa. No interesa. Lamentablemente no interesa. Y puede preocuparnos, pero no interesa. Y yo creo que es importante, porque de alguna manera determina qué tipo de sociedad. Y por último, ¿qué tendríamos que hacer? Pues yo creo que tenemos que, y usando una propuesta y un objetivo pues, fundamental de la doctrina social de la Iglesia, tenemos que buscar el bien común, el bien de todos. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace buscando a los que buscan el bien común como nosotros. Y no quedándonos callados. Tenemos que protestar. Pero también tenemos que proponer. Tenemos que decir, mire, esto no está bien y debería hacerse esto. Bueno, pues sin más, muchas gracias por su invitación. Muchas gracias por la presentación tan cariñosa que nos ha hecho José Manuel. Ha sido, la verdad que da gusto. Dice que somos muy, que enseguida nos juntamos voluntarios, pero que se nos presentan así, yendo bien. Ahora, y muchas gracias por su atención y estamos abiertos a cualquier duda que quieran.